Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios en esta tarde y vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 89. Dice pacto de Dios con David. Y es un salmo que es muy largo, pero también es un salmo que si lo aplicamos a nuestra vida y a la vida de la iglesia, vamos a encontrar cómo nos ilustra acerca de la unión que debe de haber entre Dios y nosotros que somos su creación más preciada, el ser humano, y la relación que debe haber entre nuestro Creador y nosotros como sus criaturas. Dice pacto de Dios con David. Vamos a leer nada más de los versículos del 1 al 4 y nos vamos a sentar y vamos a seguir leyendo el Salmo en sus lugares para que lo vayan siguiendo en sus lugares. Dice así: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Pueden tomar sus lugares. Si ustedes se fijan, aquí Dios está empeñando su palabra al género humano. Dice a la casa de David, no es a todo el género humano, sino a aquellos que creen en el Hijo de David, que más adelante veremos era nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que creemos en el Señor Jesucristo hemos pasado a conformar parte de la iglesia de Dios. Y Dios hace un pacto con esta iglesia cientos de años antes de que llegara el Mesías a la tierra, y cientos de años antes de que se conformara la iglesia. Y Dios ya estaba haciendo un pacto con el género humano, diciéndole que íbamos a tener las misericordias de Dios. Y por eso el salmista dice, cantaré perpetuamente y de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. El salmista estaba creyendo en su corazón firmemente que el Señor afirmaría su misericordia con el género humano, pero no con todo el género humano, sino con aquel que acepta en su corazón a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a ser el vínculo que une nuevamente a la criatura con su Creador, al ser humano que tenemos una razón, un alma y un espíritu, y deseamos y entablamos una relación con Dios, y entonces el Señor dice, de generación en generación prolongaré mi misericordia sobre ti. Porque dije, dice el Señor, para siempre será edificada misericordia. Es decir, esta misericordia de Dios no iba a ser momentánea o por un tiempo o solamente mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Iba a ser para siempre. Y ha sido, amados hermanos, porque nosotros, la iglesia moderna, somos fieles testigos de que Dios ha prolongado su misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido y juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones.
Dios le estaba diciendo al salmista. El salmista no había ni siquiera vislumbrado la llegada del Mesías y sin embargo ya le estaba diciendo nuestro Dios que siempre iba a estar con la descendencia de David, que siempre iba a estar con nosotros. Por lo tanto, nosotros, la iglesia, confiamos en que Dios estará con nosotros y Él nos sostendrá en medio de las vicisitudes de nuestra vida. Y el versículo 5 dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, y tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Nosotros debemos de estar conscientes que Dios está sentado en su trono, pero no está ajeno a lo que acontece en el mundo entero. Él está desde los cielos mirando al género humano, y generación tras generación, e imperios y reyes, unos llegan al reinado y otros finalizan su reinado, y Dios está al tanto de lo que acontece en esta tierra. Tú tienes dominio, dice el versículo 9, sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas. Tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste, el norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Vemos toda la tierra y hemos visto a través de la historia humana que por eso es bueno cuando leemos la historia y vemos que Dios siempre ha estado al pendiente de lo que aquí acontece. Y Él es el que tiene dominio sobre todo, porque así como nuestro Dios lo creó todo y no está ajeno a lo que pasa, también es el Dios, y lo leíamos en la semana, yo recuerdo haber leído que Dios es el que a su voz se crean las nubes y desciende agua sobre la tierra. Pero nosotros, el género humano, tenemos que estar reconociendo siempre que Dios es el que hace llover sobre la tierra. Y por eso cuando hay sequía en nuestras ciudades, en nuestros estados, en nuestros países, nosotros somos los que debemos de clamar a Dios y pedirle que envíe la lluvia a su tiempo, que nosotros somos los que nos hemos alejado de Dios y hemos dejado de reconocer que todo procede de Él y que Él tiene control sobre todo ello. Sin embargo, a veces el género humano se ha llenado de orgullo y piensa que puede vivir una vida alejada de Dios, pero debemos reconocer que necesitamos de Dios para caminar en esta vida. Y lo afirma el salmista en el versículo 15, porque dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Esta bienaventuranza preciosa viene a aquellos que reconocen con humildad que necesitamos de Dios, que fuimos creados por Él y que Dios es el que da el sustento al género humano, el que da la lluvia a su tiempo y hace que la tierra produzca alimento suficiente para el género humano. Pero tiene que haber esa humildad en nuestro corazón. Tenemos que llegar a reconocer que nosotros somos los que nos hemos desconectado de Dios y nos hemos alejado.
y que debemos de buscar el rostro de Dios y pedirle a Dios que derrame su misericordia sobre nosotros, que enderece nuestro camino, que alumbre el camino por donde andamos, para que andemos siempre como de día y nunca la noche nos llegue. Por eso dice el versículo 10, en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Esto es lo que le acontece a aquella iglesia que clama a Dios, que busca una relación con su Creador, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Bendito sea su santo nombre. Este mismo salmo nos enseña a reconocer que Dios es el que nos sustenta y que mientras Él sea nuestro rey y nuestro escudo, nada nos faltará. Aún los que se constituyen en enemigos de Dios también son enemigos nuestros, y los que son enemigos nuestros también son enemigos de Dios, y Dios nos defenderá de todo ello. El pueblo que clama a Dios no tendrá falta de ningún bien, seremos cuidados y protegidos por la poderosa diestra de nuestro bendito Dios, que es todopoderoso, nada hay para Él imposible. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso eligió a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David, que vendría a la tierra para reconciliar al mundo con su Creador, reconciliar al mundo con Dios nuevamente, y que podamos el género humano tener una relación y una comunicación con Dios de una manera maravillosa, que nosotros le exponemos a Dios nuestras necesidades y Él escucha y responde con grandes maravillas. Por eso dice que el Señor sustentaría a nuestro Señor Jesucristo durante su estancia en la tierra. Y así fue, amados hermanos, lo vimos. Los apóstoles lo escriben en todas las epístolas, cómo vieron la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo, cómo Él reconcilió al género humano con Dios y restableció nuevamente la comunicación entre Dios y nosotros. Y eso nos ha dado a cada uno de nosotros el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para no desviar nuestro camino, para no padecer quebrantos. Y dice, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Somos cubiertos bajo el poderoso nombre de nuestro Dios. Nada deberá de atemorizarnos, ningún enemigo podrá con nosotros si nosotros estamos tomados de la mano de Dios. Versículo 25, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Todas estas promesas Dios las cumple en el Señor Jesucristo y nosotros al creer en el Señor somos partícipes de todas estas promesas. Hemos de ser sostenidos. Y por eso dice en el versículo 29, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Siempre seremos sostenidos por nuestro Dios.
si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Nosotros, la iglesia que se conforma después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, seremos sostenidos por la poderosa palabra de Dios, y como Él dice, lo que Él juró y lo que Dios prometió lo cumplirá en cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos de tener una relación con Dios y bajar esas promesas y que se cumplan en cada uno de nosotros, en nuestra vida y en la vida de todos nuestros seres amados. Y ya en los versículos 38 al 45 habla de que el pueblo de Israel también se desvió en un momento y se desconectó de Dios. Y Dios se airó con el pueblo. Y por eso ya dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Así pasa incluso con la vida de cada uno de nosotros. Si en un momento de nuestra vida nosotros nos separamos de Dios, empezamos a caminar y decimos o pensamos que podemos vivir nuestra vida sin pedirle opinión a Dios, sin vivir bajo sus mandamientos o sus preceptos, y entonces nos llega el quebranto, porque Dios se aparta de nosotros. Su misericordia, su gracia, su bendición se aparta de nosotros, como aquel hijo pródigo cuando tomó los bienes y se fue y los desperdició totalmente. Llegó un momento en el que estaba en una ruina. Por eso dice en el versículo 45, has cortado los días de su juventud y le has cubierto de afrenta. Así nos pasa a nosotros, amados hermanos, cuando rompemos nuestra relación con Dios. Pero este salmo nos enseña que la misericordia de Dios, como Él lo prometió, es para siempre. Si aún estando en esa situación, nosotros reconocemos como el hijo pródigo, dice la palabra de Dios que volvió en sí. Es cuando reaccionamos y cuando decimos, ¿qué hice? ¿Por qué rompí mi relación con Dios? Y la volvemos a querer tomar. Dios es misericordioso. No nos reprochará el estado en el que estemos, sino nos recibirá con los brazos abiertos. En el versículo 46 dice el salmista, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como fuego? Nuestro Dios es misericordioso. ¿Hasta cuándo estaremos en este estado? Hasta que como el hijo pródigo volvamos en sí, digamos, volveré a la casa de mi padre, donde lo tenía todo, donde Dios estaba sustentando mi vida y dirigiendo mis pasos. Asimismo nosotros podemos hacerlo, sin importar cuánto tiempo nos apartamos. Podemos volver a la misericordia de Dios y Dios nos perdonará. Y como el Padre que recibe al Hijo pródigo con los brazos abiertos, nuestro bendito Dios nos recibirá. Y nos lleva a reflexionar el salmista en algo muy interesante. Dice, recuerda cuán breve es mi tiempo. La brevedad de la vida es un motivo muy serio que nos hace reconocer a todos los seres humanos que la vida nuestra es muy breve. Esa es una razón poderosa para pensar en no romper nuestra relación con Dios.
Nuestros días sobre esta tierra son breves, pasan pronto. Dice otro de los salmos, pasan pronto y volamos. Y así como la flor que un día nace y crece, al otro día se seca, así igualmente debemos ser sabios al pensar acerca de la brevedad de nuestra vida. Hoy estamos, mañana quién sabe. Por eso debemos reflexionar. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Ciertamente, si nosotros nos acercamos a Dios y volvemos nuestra vida y nuestros caminos a Él nos librará del poder del Seol. Pero es importante que comprendamos que no podemos llegar al sepulcro en deshonra. No podemos llegar al sepulcro con nuestra relación rota con Dios. Es sabio mantener nuestra relación con Dios todos los días de nuestra vida y no terminar nuestra vida en ruinas. En el versículo 49 el Señor dice, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Dios nos levantará y nos librará de todo aquello que se constituye en enemigo de Él y en enemigo nuestro. Nos librará de todas nuestras angustias, pero debemos nosotros siempre recordar que en Dios hay misericordia, que podemos llegar a Él y Él nos levantará. Y concluye el salmista en una alabanza, y es como cuando nosotros decimos, gracias Señor, porque siempre habrá una oportunidad para aquel que quiera volver a ti. Siempre va a haber una oportunidad para el que quiera acercarse a Dios. Y concluye el versículo 52 diciendo, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Y así concluimos la iglesia moderna, la iglesia del día de hoy, alabando a Dios y bendiciéndolo por su misericordia, porque sabemos que siempre que toquemos la puerta, Él nos abrirá. Y dice la palabra, y entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, y nunca más nos soltará de su mano. Bendito sea su santo nombre, amados hermanos, que esta palabra haya sido de bendición y que haga el efecto que Dios espera que haga en el corazón del ser humano. Vamos a ponernos de pie y hacer una breve oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es útil para enseñar y para redarguir. Y este salmo no ha sido la excepción. Parece un salmo que narra algún acontecimiento histórico, Señor, pero es un acontecimiento, oh Dios, que ha trascendido a través de la historia humana. Tú prometías, oh Dios, al género humano un Salvador, y lo enviaste en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él cumplió, Señor, el ministerio para el cual lo enviaste, que fue reconciliarnos al género humano contigo. Lo levantaste poderosamente, Señor, del sepulcro y resucitó. Y hoy está a la diestra tuya, intercediendo por cada uno de nosotros, por todos aquellos que corremos, Señor, a refugiarnos bajo tu cuidado amoroso. Has prolongado tu misericordia de generación en generación. Señor, tú lo iniciaste desde el Génesis, cuando le prometiste al hombre un Salvador. Lo cumpliste, Señor, al pie de la letra en David, tu siervo. Y de la familia de David trajiste a nuestro Señor Jesucristo para que se hiciera, Señor, hombre,
y estuviera entre nosotros, y como dijo el apóstol Juan, vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Y hoy nosotros, la iglesia que se ha conformado después de la resurrección de nuestro bendito Salvador, con la llegada del Espíritu Santo y con su ayuda, estamos caminando, Señor, hacia la meta que es la vida eterna. Somos peregrinos en esta tierra, Señor, solo estaremos por un breve tiempo, pero hemos de confiar en tus promesas, de vivir bajo tu cuidado amoroso y la dirección de tu Espíritu Santo, guiados por tu poderosa palabra que nos habla y nos alimenta, Señor, nuestro espíritu, y nos da la fortaleza para vivir cada día confiando en tus promesas y sintiendo, Señor, tu paz, tu bendición y la guianza tuya todos los días de nuestra vida. Quédate en cada vida, en cada corazón, en cada pensamiento. Toma el control, Señor, de nuestras vidas y dirígenos tú nuestros pasos todos los días, Señor, hasta que tú vengas. Todo te lo rogamos en el bendito y santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado y Salvador nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amados hermanos, cuán importante